pues estamos de regreso. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Miguel, y continuamos con nuestra tertulia de economía. Es curioso escuchar no sé quién es el que hablaba por parte del Partido Socialista hablando del Estado de Derecho. Yo creo que no diferencian entre Estado de Derecho y Estado de Bienestar, o más bien a mí me gusta decir sociedad del bienestar, ¿no? Pero claro, acusar a un partido de que va a acabar con la sociedad del bienestar cuando ellos han conseguido 5 millones de desempleados, un auténtico récord. Yo no sé qué mayor sociedad del no bienestar se puede conseguir, ¿no? Y respecto al Estado de Derecho, yo últimamente estoy viendo algunas cosas que creo que el actual gobierno está atentando directamente a él, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una miembro o miembra de este gobierno, como es la ministra de Defensa, esté pidiendo que no se acepte la normativa de defensa del castellano en Cataluña. A mí eso sí me parece un atentado al Estado de Derecho, y eso es que lo está haciendo una ministra del actual gobierno. Es decir, no es un indignado, no es una ministra del gobierno, ¿no? Y además que, vamos a ver, ¿qué es esto de que tocar el estado del bienestar? Lo que ellos llaman el estado del bienestar, ¿no? Que yo llamaría el estado del malestar. ¿Qué es esto de que eso sea algo terrorífico por sí mismo? Quiero decir, lo que es terrorífico es que vivamos en una sociedad en la que la mayor parte de los ciudadanos están con el agua al cuello, que 5 millones de personas no tienen trabajo y que la cantidad de familias, de millones de familias que no pueden proveerse de servicios básicos es terrible, y tienen que ir a unos servicios de bastante mala calidad que provee el Estado. Eso es lo que es terrible. En los países del norte de Europa tuvieron muchos años de este estado del malestar, en el que el Estado se dedicaba a proveerlo todo, y allí llegaron a la conclusión, ya a finales de los 90, de que aquello no funcionaba, que aquello les llevaba directamente a la quiebra, y además les daba servicios muy malos, y que la gente al final prefería que le diesen más poder adquisitivo y ellos proveerse de los servicios que realmente quisieran, ¿no? Libertad para elegir. Suecia, me imagino que... Suecia, por ejemplo, es uno de los casos, ¿no? A finales de los 90, en el que el propio Partido Socialdemócrata llega a esa conclusión. Exacto. Y dan marcha atrás. Y aquí todavía estamos, pues, sacando el látigo a quien se le ocurra tocar, vamos, pero tocar una milésima del estado del malestar este que tenemos encima, que es una losa que está a punto de quebrarnos, y como alguien toque una milésima, saltan todos, en la izquierda y en la derecha, todos los socialistas de todos los partidos salen a decir, pero ¿qué es esto de tocar el estado del bienestar? Oye, pues sí, resulta que tenemos una losa que nos pesa muchísimo encima, y que como no la levantemos, es que nos vamos a hundir. Es que seguimos el camino de Grecia. Es que estamos viendo cómo Grecia quiebra después de prometer todo tipo de servicios, y estamos todos, nada, sigamos el camino de Grecia, tirémonos por el abismo, ¿no? Es que no... Alguien saldrá a recogernos, pero es que no va a salir nadie a recogernos, y si nos sale alguien a recogernos nos va a pedir muchas cosas a cambio, porque claro, lo que no puede ser es que unos hagan los esfuerzos y otros no. Es decir, eso sí que me parece insolidario. Y además no nos van a pedir las cosas que nos vendrían bien, como le ocurrió a Irlanda, ¿no? Que fueron a rescatarle, y al final Irlanda ha dicho, oye, yo te devuelvo el dinero porque prefiero rescatarme a mí mismo, porque lo que me pides, Ángela, por rescatarme, es subir los impuestos, y yo no quiero subir los impuestos. Yo quiero mantener los impuestos bajos, quiero seguir siendo competitivo, y ya me apañaré yo, y ya lo resuelvo yo como pueda, pero yo no sigo el camino que ustedes me ponen, ¿no? Porque... ¿Y cómo se puede hablar de Estado? Insisto, no sé lo que hará el Partido Popular si gana las elecciones, lo ignoro, pero desde luego, es decir, la situación a la que nos ha llevado este gobierno es terrible, y últimamente veía un dato que me parece que demuestra realmente cuál es la situación de las familias, de la clase media a la que se está atentando, y que es clave en cualquier sociedad. Es decir, se ha recortado el gasto, pero también se ha recortado el ahorro. Lo cual significa que la gente, para sobrevivir, para mantenerse, están echando mano del bolsillo de sus ahorros. Es decir, no llegan, realmente no llegan. Va a haber un momento en el que el ahorro también se va a acabar. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? Es normal, ¿no? Porque vivimos durante mucho tiempo bastante por encima de nuestras posibilidades. Entonces llega un momento en el que tú tienes que ir adaptando tu forma de vida a lo que realmente puedes hacer. Hasta ahora lo conseguías porque renovabas deuda. Llega un punto en el que tienes que volver a un nivel de vida que realmente te puedes permitir, acorde con lo que produces, con lo que das al resto de la sociedad. Entonces, en ese interín, en el tiempo en que consigues ajustarte, hacerte una realidad en qué situación estás de verdad,
pues uno no quiere reconocerlo de la noche a la mañana. Y lo que hace al principio es coger, ver dónde tengo la hucha, romper la hucha, y mientras le vas contando al resto de la familia que, oye, que no podemos seguir viviendo tal y como vivíamos, pues te va gastando buena parte de esa hucha, ¿no? Pero si ahorro es igual a inversión y estamos rompiendo nuestro ahorro, estamos poniendo ya límites a nuestra recuperación a medio y largo plazo, ¿no? Estamos descapitalizándonos. Claro, Sí, sí. nos estamos descapitalizando, por lo tanto, es decir, ¿cómo vamos a salir de esta si no hay inversión? Bueno, pero es que inversión además no hay y difícilmente la va a haber, porque lo que se ha hecho desde que empezó la crisis hasta ahora es penalizar aún más la inversión. Entonces, lo que está ocurriendo es que mucha gente, incluso los que no están rompiendo la hucha para gastarlo en gasto corriente mientras convencen al resto de la familia de que no podían seguir viviendo así, están rompiendo la hucha para sacarla fuera. Y todo el mundo corriendo a Luxemburgo o a donde pueda. Sí, Porque es que tenerla aquí, cuando resulta que a cada 3 meses te llevas una sorpresa y te encuentras con un nuevo impuesto que no conocías, o te sale un rumor que del 15% subimos, eso ya no es un rumor, eso fue una realidad, el 18% en el impuesto sobre el ahorro, después del 18 al 20, y del 20 dicen que a lo mejor al 24 o 25. Es que, ¿quién quiere traer el ahorro aquí? ¿Quién quiere invertir aquí? Hay que estar muy loco. Pues sí, Sí, más bien. verdaderamente hay que estar muy mal, muy mal. Sí. Y si encima el coste sobre el empleo está 12 puntos por encima de lo que es la media de la OCDE, pues dices, pues realmente, ¿cuál es el incentivo de un emprendedor extranjero para venirse a España? Ninguno. ¿Cuál es el incentivo de un emprendedor español para quedarse en España y no salirse a otro país cercano en el que las condiciones sean mucho mejores? La Pues muy suegra, poquito. más allá de la suegra o los niños. Eso iba a decir, que más yo allá de creo los que, afectos familiares, muy pocos, poca cosa, ¿no? pocos. Y si a eso le sumamos la inseguridad jurídica y la enorme burocracia que tenemos, yo ya he leído varias veces en Libertad Digital al propietario de IKEA diciendo, por favor, hombre, facilítenme, que lo que quiero es crear empleo, hombre, no me pongan más pegas, que simplemente lo que quiero es poner otro establecimiento para crear, no sé si son 6 o 8.000 puestos de trabajo. Hombre, no me pongan más pegas, por A favor. mí en muchas ocasiones me han acusado de ser un exagerado cuando digo que los datos, por ejemplo, del Doing Business, que nos ponen ya muy mal a la hora del número de días que necesitamos para abrir un comercio, que en realidad ahí lo que cuenta no es tanto el número de días que te diga, porque puede ser más acertado o menos acertado, sino lo que importa ahí es la relación frente a otros países. Si la metodología es relativamente buena, pues más o menos cuál es tu situación frente a otros países, ¿no? ¿Qué distancia tienes? Y yo siempre he dicho que los datos del Doing Business para España, aun siendo malos, no muestran la realidad de este país, que es mucho peor. Y el caso de IKEA creo que es un caso bastante bueno, ¿no? En el que te cuentan, oye, es que yo en otro país, en cuestión de 1 mes o 2 meses, abro un nuevo centro. Aquí son años. Y decía hace unos meses el dueño de IKEA que hasta 5 años puede tardar en abrir un... Y más. Y más. Y no solo IKEA, Bueno, okay. Pero en fin. Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa mañana, que supongo que vendrá llena de buenas noticias y crónicas estimulantes. Sí, efectivamente. Aunque, bueno, antes querría simplemente añadir un comentario. Es cierto que el ahorro está cayendo, pero las familias, las empresas y los bancos se han ajustado y están ahorrando más que durante la crisis. El problema es que todo ese ahorro que se podría haber canalizado a inversión se lo come el Estado. Ayer conocimos 10.000 millones de euros de ahorro familiar, 10.000 millones de euros de ahorro empresarial, 2.000 millones de ahorro bancario. Endeudamiento del Estado, 28.000 millones. Obviamente, así no se puede. Y luego, ¿qué incentivo puede tener alguien a invertir en España cuando no sabemos si dentro de 5 años, o de 3 o de 2, vamos a seguir dentro del euro? Es que como nos echen del euro y nos devalúen un 30 o un 40%, eso es una expropiación en toda regla de dinero que tenemos invertido dentro. Pero bueno, al margen de esto, pues la prensa viene no demasiado alegre. 5 días yo creo que da hoy la clave. Arranca la segunda ronda de la recapitalización de la banca. Y efectivamente, estamos en la segunda ronda de recapitalización de la banca. Pero recordemos que hay una diferencia sustancial, bueno, fundamental con respecto a la primera. La primera fue por toda la expansión crediticia que orquestaron los bancos centrales. Bien, es la crisis y en parte se hicieron los reajustes. Esta recapitalización de la banca es por culpa de los estados que se han endeudado demasiado y ahora están en riesgo de entrar en suspensión de pagos. Con lo cual, han sido ellos quienes han hecho quebrar ahora la banca. O dicho de otro modo, los test de estrés, los test de estrés que hacían en un primer momento eran test de estrés para ver si pues la deuda de dudoso cobro relacionada con el mundo inmobiliario, pues qué bancos podían aguantar el tirón y qué bancos no podían aguantar. Y ahora los nuevos
test de estrés no tiene nada que ver con eso. Tiene cuánto papelito del Estado te has metido en tus arcas, y si los estados empiezan a quebrar, cosa que parece más que probable, pues ¿cuánto tiempo puedes aguantar, no? Es decir, que ya los balances de los bancos van a ser los reales. Los reales a precios de mercado si se ajustan, si se reconoce la realidad, porque en España no se ha reconocido incluso en el ámbito inmobiliario, ¿no? Ni la mitad de la realidad. Por eso lo digo, claro. Dice el economista los seguros de impago de la banca europea en máximos históricos, normal. Es decir, sobre todo de la banca francesa, que es la banca francesa hoy tiene una crisis pura y simplemente de deuda periférica, es decir, de haber prestado demasiado a gobiernos manirrotos, Grecia, Italia, fundamentalmente. Pero es que en Francia, en Bélgica, en Alemania, uno ha ido estos años, me refiero a este último año, estos últimos años, a los bancos, y lo que te decían es, tenemos unos productos fantásticos, le decían a toda la nación, ¿no? Tenemos unos productos fantásticos totalmente seguros, que es lo que quería la gente, totalmente seguros, garantizados, te dan muy poca rentabilidad, pero son una maravilla. Eran básicamente productos hechos a base de papelitos del Estado, ¿no? De deuda estatal. Entonces, están hasta aquí de deuda estatal. Y ahora resulta que va a pasar lo que llevamos no sé ya cuánto tiempo diciendo que iba a pasar, que Grecia va a quebrar, porque es que no es que vaya a quebrar porque haya pasado algo nuevo, es que estaba quebrada desde el principio y se empeñaron en negar la realidad. Y entonces, detrás de Grecia posiblemente ven alguno más. Y todos esos bancos y todos esos países que tienen su sistema bancario hasta aquí de papelitos del Estado, pues lo van a pasar muy mal. De todas formas, no olvidemos que Grecia está quebrada porque quiere quebrar, porque tiene 300.000 millones de euros en activos que le permitirían... Obviamente el valor de liquidación no sería el mismo que el valor registrado, pero aún así podría reducir muy sustancialmente la deuda. Pues bien, hay un montón de islas y un montón está en suspensión de pagos, que no en quiebra. Claro, efectivamente, y lo está porque quiere. Pues bien, en medio de esta quiebra bancaria, que puede afectar también a la banca española si el Estado español suspendiera pagos, Trabajo, titula el economista, culpa ahora de la subida del paro a los recortes de las autonomías. Por lo visto había que seguir gastando, no se sabe hasta muy bien cuándo. Con sus impuestos, claro, con los míos no. No, y con los ahorros de los alemanes, que esperemos que nos sigan extendiendo, porque... Es que no se dan cuenta que, vamos a ver, cuando Moody's rebaja el rating de España y lo pone en perspectiva negativa, lo explica de forma muy clara. Yo de las veces que mejor lo he visto, en apenas un par de párrafos, dicen de forma clara, mira, vamos a ver, no solo rebajamos, sino ponemos en perspectiva negativa, porque aquí hay un problema estructural. Aquí hay un problema estructural y resulta que el estado del bienestar que está transferido a las comunidades autónomas es totalmente insostenible. Y si eso no lo reforma, y no parece que haya nadie en ese país dispuesto a reformarlo, esto no es sostenible. Esto no es sostenible. Entonces, nos hemos tirado aquí pues un montón de tiempo. El Estado de Derecho, que diría semi-analfabeto que hablaba antes. Sí. Y aquí no hay que tocar nada. Y además un sistema recaudatorio que es perverso, porque claro, recauda el Estado, pero gastan las comunidades autónomas. O sea, yo me pongo la medalla y que recaude no responden ante nada. Que no responden ante nadie, claro. No tiene sentido, ¿no? Así van las cosas, sí. Pues bien, a Trichet, la única medida que se le ha ocurrido ahora para combatir esto, Trichet pide a los gobiernos europeos que sean conscientes de la gravedad de la crisis y pide crear un Ministerio de Economía europeo, es decir, eurobonos, es decir, que los despilfarros internos no los siga pagando Alemania. Más irresponsabilidad, es decir, que no aguante cada uno con los vientos que ha levantado, sino que cojamos al más fuerte y le hagamos aguantar con todo y cargue hasta que caiga con las consecuencias de toda la irresponsabilidad de los demás pero mientras gobernantes. Mientras todos estos prohombres hablan de tanta macroeconomía, eurobonos, etcétera, mi pregunta es, a ver, yo como autónomo, ¿cuándo yo podría ir al banco y no me van a echar por pedir una línea de financiación? ¿Eso para cuándo? Eso para cuando el Estado deje de endeudarse de tal forma que se traga, como comentaba Juan Ramón antes, se traga todo el ahorro que hay. Si es que al final, yo a mis alumnos les pongo un gráfico de cómo las familias y las empresas españolas, nada más empezar la crisis, dispararon el ahorro. Y la siguiente diapositiva que pongo es un Estado con una boca gigante tragándose todo ese ahorro, ¿no? Pues hasta que no cortemos esta sangría, todo este déficit público y no reformemos ese estado del bienestar y no empecemos a producir, realmente a producir, reformar el mercado laboral, hacer esto fácil para los emprendedores, no va a haber crédito, no va a haber línea de crédito porque se lo traga todo el Estado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y, en fin, panorama extraordinario, no cabe la menor duda. Don Francisco, don Gabriel, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa, nos tomamos un respiro de cultura, pero es que nos va a tocar seguir con algunas de estas cuestiones, ya lo verán ustedes.